El doctor Rogelio Soto está con nosotros esta mañana, familia bonita, para hablarnos precisamente de esas enfermedades que se derivan de padecer o de tener obesidad. Y nos platicabas, doctor, ahorita, antes de entrar a esta sección, de lo alarmante que puede llegar a ser y que muchas veces ni cuenta nos damos del peligro en el que ponemos a nuestra salud por tener obesidad. Bienvenido. Claro. Bienvenido. Buenos días. Sí, la verdad es que es un tema, te digo, bien interesante porque está infravalorada. Es una enfermedad que creo que está infravalorada. Sí. Hoy en día, 3 de cada 4 personas en México, según las encuestas, hay una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, nos determina que 3 de cada 4 personas tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, en lugar de, es una enfermedad a la que no acude la gente solamente por empezar a subir. Y una de las situaciones importantes es que esto deriva en una infinidad de enfermedades que pueden llegar a tener situaciones o implicaciones muy importantes en la salud de cada persona. Y hablábamos justo de cuántas enfermedades son las que también se pueden derivar y nos mencionaba que al ras de 200 o un poquito más, y decimos, solamente pensamos, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares o en diabetes, pero no, es todo un mundo de enfermedades de las que implica. Claro, hay muchísimas enfermedades. De hecho, si empezáramos por decirte algo, podríamos iniciar de que desde el punto de vista neurológico, el Alzheimer se ha relacionado directamente con la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad que deriva del sobrepeso y la obesidad. Es ahí donde arranca la resistencia a la insulina. Si vamos un poquito más para abajo, podríamos hablar de la apnea del sueño. Estos pacientes que de repente roncan o que dejan de respirar durante la noche, pues también. Si vamos un poquito más para abajo, ya podríamos llegar a las cuestiones cardiovasculares. Aquí sí, hipertensión, infartos, este tipo de cuestiones, súper comunes en casi la mayoría de los pacientes. Si vamos un poquito más para abajo, el hígado graso, esteatosis hepática. Cada vez lo vimos más. Claro, y es una cuestión que a veces la gente cree que nada más da cirrosis por el alcoholismo. Y no, da cirrosis por el consumo de azúcares simples. Si nos vamos para el otro ladito, el páncreas, ahí sí la diabetes, que es una enfermedad muy común. En cada familia, yo les digo, todos conocemos o tenemos algún familiar que tiene diabetes. Sí. Si nos vamos poquito más, cáncer. Sí. Cáncer de mama está relacionado con sobrepeso u obesidad. El cáncer de colon está relacionado también. Y si nos vamos todavía más para abajo, pues hay problemas de infertilidad, síndrome de ovario poliquístico y este tipo de cuestiones. Y todavía ya por último, a rematar, podríamos hablar de esta parte que hace ratito comentaba Rafa, lo que es la gonartrosis, esta presión que se mete en todas las articulaciones por el sobrepeso y la obesidad. Entonces, todo, si ustedes me preguntan, es antes de iniciar, por ejemplo, yendo con el médico, creo que todos deberíamos de tener nuestro nutriólogo de cabecera. Por supuesto. Y justo también lo mencionábamos en el sentido en el que está normalizado tener pues la obesidad, por ejemplo, en casa, ya cuando el raro es el que está delgado, sí, claro, ¿no? Y ahí es cuando también desde el plato que se sirve en la mesa se ve en la obesidad también infantil, en donde las mamás también su responsabilidad, por supuesto, pues de construir esa familia sana, pero estamos viendo ya los niños comiendo sus cereales azucarados o el juguito o los panquecitos nada más para saciar este hambre. ¿Cómo se puede combatir desde casa? Claro, una de las situaciones importantes es, creo que culturalmente siempre se nos ha hecho pensar de que te comes lo que se te sirvió. Sí. Los niños tienen un estómago muy pequeñito, deberíamos de tomar eso muy en cuenta. Y una de las situaciones importantes es no le puedes servir esas cantidades a un niño y pedirle que se las termine, porque al final de cuentas empiezas a hacer que su estómago se haga más grande y desde ahí iniciamos. Yo sé que los papás en general nunca queremos perjudicar a nuestros hijos, pero una de las partes importantes es lo fisiológico, que en medicina le llamamos lo normal o lo natural. Ellos deberían de comer, pero sobre todo ellos deberían de jugar. Hoy en día no se hace nada de actividad física. Suena un poquito incongruente, pero la realidad es de que a mí o en mis tiempos, la realidad es de que se podía jugar mucho en la calle y ese tipo de cuestiones. Hoy en día los papás están más enfocados o abocados en cumplir con llevar el sustento y demás, pero la realidad es de que deberíamos de también permitir que estos niños tomaran el tiempo para que pudieran hacer ejercicio. No? Doctor, el colesterol alto, que lo escuchamos, que hay colesterol bueno, que hay colesterol malo, pero que también está relacionado, como bien lo mencionaste, con esta parte de que se tapan las venas y los famosos infartos, que antes los escuchábamos en personas mayores. Ahora es cada vez más común en personas jóvenes.
Claro, una de las cuestiones importantes también es que hay diferentes tipos de colesterol, HDL, LDL, LDL. Normalmente nos abocamos en el LDL, que es el colesterol malo, pero hoy en día también se pueden hacer estudios de, por ejemplo, una cuestión que se llama apolipoproteínas B, que esto me da un marcador más fidedigno de si puede haber alguna situación cardiovascular más importante. Entonces, en general, no es que sea mala la grasa, o sea, el consumir grasa no es malo. Lo que es malo es el exceso. Claro. Se habla mucho, de repente se sataniza la manteca y demás por el colesterol, pero yo creo que lo que se debería de satanizar como tal es el exceso, el consumo tan frecuente de este tipo de alimentos. Sí, claro. De mí no vas a estar hablando, porque les estaba platicando justo, yo a mi edad, incluso haciéndome análisis de sangre, salí con el colesterol alto y yo decía, ¿cómo? Pero todo implica en lo que comemos y consumimos, no en lo que se ve o no se ve. Pero miren, ya está comenzando a llegar por acá preguntas. Buenos días, doctor. Yo tengo una prótesis más de 30 centímetros en mi rodilla, pesaba 98 kilos y me puse a dieta porque me detectaron presión alta. Ahora peso 73 kilos, pero me siento flaco a comparación y quisiera subir musculatura. ¿Me puede recomendar algo para subirla? Sí, claro. Ejercicio. O sea, no vamos a... El ejercicio, siempre que van a consulta, yo siempre platico con los pacientes y una de las cuestiones importantes es el ejercicio no es negociable. Claro. ¿Por qué no es negociable? Porque no tenemos algo que lo pueda suplir. Yo no tengo una pastilla que pueda dar en consulta que nos pueda ayudar con esa parte. Pero la parte interesante es consumir más proteínas. Aquí lo que podemos hacer es, si el paciente en general no tiene ninguna situación de salud que implique daño renal, podríamos iniciar con más proteína y generar fibras musculares. Esa prótesis, por ejemplo, quien tiene problemas de rodilla, se ha visto que tiene muy buenos resultados en quien trabaja más su músculo del cuádriceps, que es el músculo anterior del cuerpo. Entonces, ahí es donde podríamos tener mejores resultados, pero obviamente consumiendo la cantidad adecuada de proteína. Claro. Por eso es importante la atención personalizada con el médico. Claro. Por aquí dice, buenos días, doctor. Me llamo Zoe, peso 99 kilos y tengo 46 años. No he podido bajar de peso, pero últimamente me siento con mucho sueño. Me duele todo el cuerpo, pero no puedo bajar con nada. ¿Cuál sería el mejor acercamiento que yo pudiera tener para empezar a mejorar y tener buenos resultados? Estudios. Mira, la realidad es de que el paciente puede estar sano o se ve saludable cuando tú lo ves físicamente o clínicamente, pero la realidad es de que siempre atrás debemos de revisar algunos estudios, sobre todo porque hoy en día casi la mayoría de los pacientes, por decirlo así, podríamos tener resistencia a la insulina. Esto implica que no hay mucho músculo. Yo les digo que prácticamente una de las situaciones importantes es generas más fibras musculares, eso te puede ayudar bastante, pero sería ahí pedir un tamizaje en cuanto a algunos laboratoriales, pH, química sanguínea, perfil de lípidos, insulina en ayuno, estas apolipoproteínas y a lo mejor un examen general de orina, y con eso podríamos ayudar. Bien, doctor, también justo en este tiempo en donde ya cualquiera con su teléfono puede poner peso tanto, mido tanto, ya hazme una dieta, toda esta situación de la tecnología que nos ha llevado a decir, ya no necesito un nutriólogo. Por aquí justo nos dicen, ¿cómo saber si tengo obesidad? Porque muchos solamente preguntan aquí al ChatGPT, lo que sea, y piensan que ya esa es la respuesta ideal. Claro. Hoy en día se hacen algunos tamizajes que hacemos normalmente en consultorio, pero una de las situaciones importantes es que el índice de masa corporal, que es con el que anteriormente y actualmente todavía se sigue manejando, las guías de obesidad sí te dicen que tenemos que hacer un tamizaje más bien enfocado en el porcentaje de grasa. Claro. Siempre es importante revisar la grasa porque eso es lo que nos puede determinar. Un paciente que sea físico-constructivista, por ejemplo, puede aparecer con obesidad grado 1, grado 2, aunque las implicaciones clínicas son muy diferentes, ¿sí? Pero eso es lo que podríamos hacer con ellos, o sea, primero revisar porcentajes de grasa. Excelente. Por acá dice, buenos días, preguntarle al doctor Rogelio, experto en obesidad. Tengo 55 años, voy todos los días al gimnasio y no he podido bajar, igual que hace unos años atrás. Hago dieta y me cuesta mucho trabajo bajar. Tengo 10 años con menopausia hasta la fecha. Ok, habría que revisar las situaciones hormonales. Ahí otra vez vamos a regresar a las cuestiones clínicas y laboratoriales. Sí, es una situación interesante porque en general, yo les digo, todos bajan. O sea, más bien no hemos encontrado a lo mejor el método adecuado. Pero una de las, yo creo que de las situaciones que podríamos manejar más en consultorio es estos laboratoriales. Ya normalmente llegan los pacientes con algunos laboratoriales y de ahí podemos determinar si tiene alguna condición de salud
que no hayamos determinado anteriormente. Y justo precisamente esto que mencionábamos acerca de hacer ejercicio excesivo, me encantan estas métricas que se dice no todo es ejercicio ni todo es alimentación, es una compensación. Por aquí justo nos preguntan eso, ¿cuál tiene más impacto en la recuperación de la obesidad, el ejercicio o la alimentación? Yo diría que en general el ejercicio van al 50% si lo queremos ver de esa manera. Pero normalmente yo siempre platico con los pacientes y les digo, bueno, hay 3 situaciones vitales. La dieta, el ejercicio y el descanso. Porque en el descanso es donde el músculo se recupera y donde podemos tener mejores implicaciones para que haga esta cuestión que le llamamos hipertrofia o crecimiento. Pero sí es importantísimo que el paciente tenga estas 3 condiciones. Normalmente cuando están en consulta siempre yo trato de ver que haya estas 3 condiciones para que el paciente pueda tener buenos resultados, porque a veces no todo se tiene que atacar simplemente con alimentos. Exactamente. Dice, buen día, doctor, ¿por qué mi esposo tiene mucha panza? ¿No es gordo, solamente la panza es normal o es por el azúcar y las harinas como mucho de eso? Gracias. Es ese tipo de cuestiones. Harinas, grasas y ¿qué más? Sí, harinas y azúcar. También. Claro, realmente es, pues, a final de cuentas lo mismo, es un hidrato de carbono simple. Si tú me preguntas, creo que una de las condiciones más importantes por las que la gente genera hígado graso o puede tener este abdomen más voluminoso es esa parte. Los hidratos de carbono tienen una situación importante, son energéticos. Quiere decir que no está gastando la energía que está consumiendo, entonces ahí estamos quedando un poquito de reserva. Necesitaría ser a lo mejor un poquito más de actividad física o disminuir la cantidad de carbohidratos. Por supuesto. Por acá, doctor, nos dice, ¿la miastenia gravis tiene que ver con la obesidad? Hay todas las enfermedades tienen que ver directamente, por ejemplo, con la obesidad. Si lo manejamos desde este punto de vista, la obesidad tiene una condición que se refiere a una inflamación crónica de bajo grado. Quiere decir que todo aquel paciente que tiene sobrepeso u obesidad ya tiene inflamación. Entonces es más tendiente a poder agudizar cualquiera de estas enfermedades. En general, con este tipo de patologías, no es que sea un ente directamente que esté perjudicando, pero sí puede apoyar a que no se mejore el paciente de la manera adecuada. Claro. Doctor Rogelio, ¿con qué te gustaría concluir dejando un mensaje obviamente a todo nuestro auditorio de la importancia de mantener un buen peso, como lo mencioné, ya no nada más por estética, que sí ayuda y que sí nos hace sentirnos seguros y felices, pero más que nada ahorrarnos un montón de enfermedades que pueden desencadenar en algo mortal? Claro, yo creo que la condición más importante de esto sería hablar de que no hay magia. Hoy en día se habla de muchos medicamentos que son inyectados, tomaditos y demás. Aquí la condición ideal sería verificar primero con laboratoriales para poder determinar a qué eres candidato y si podemos darte algún medicamento. Porque creo que hoy en día los pacientes buscan magia y la parte importante es que tiene que haber mucha disciplina en este tipo de cuestiones. Creo que esa sería como la condición más importante. Se habla de medicamentos como semaglutide, tirzapatide y demás, que son estos inyectables, pero deben de acudir con un médico especializado para que se los pueda prescribir de la manera adecuada, porque hoy en día es lo que está en boga. Eso y la cirugía bariátrica también, ¿no? De, ay, mejor me opero y así no hago dieta y así no hago ejercicio. Claro. O si quieren ir de 0 a 100 o sencillamente también, pues, copiarle ahí la dieta a la hermana o lo que sea, pero no, hay que acudir con especialistas y justo también, como aquí lo vemos en el foro, doctor, que a todos los tiene muy disciplinaditos, ¿a dónde pueden consultarlo y a dónde pueden llamar para una? Claro que sí, estamos en Club Clínica de Obesidad. El teléfono es 33 11 61 6193. Ahí los esperamos con lo que podamos ayudarles. Gracias, doctor. De verdad, no se automedique, no ande tomándose los remedios de la vecina mágicos. Mejor vaya con un gran especialista como lo es el doctor Rogelio y verá los resultados inmediatamente. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Continuamos con alguien que también está, mira, muy delgado, pero hace ejercicio, y el jugo come sano, se toma su juguito verde. Urbi, ¿qué nos